Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, profesor, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a ver hoy ecuaciones homogéneas. Esperamos, hay conectados 31 compañeros, no sé si los esperamos. No, ya es tarde, ¿verdad? Unos 3 minutitos. Vamos a ver. Ok. Bien, pues una ecuación diferencial que de la forma. Vamos a ver qué ecuaciones diferenciales homogéneas y reducibles a separables. De esto vamos a tratar hoy. Entonces se trata de consideremos la ecuación diferencial de y de t igual a f de t, y, donde f pues es una función está definida en un dominio contenido en R2 hacia los reales y suponemos que suponemos además que f de t, y la parcial de f con respecto a y de t, son continuos. ¿Vale? Entonces, esta es una ecuación diferencial en donde f de t, y es una función de dos variables. Vamos a decir que f de t, y, f de t, y, la función f de t, y es homogénea de grado n si cumple la siguiente condición de que f de lambda t, lambda y es igual a lambda a la n
por F de T, Y, ¿no? Sí. Donde N pues es un número, donde lambda es un número R, donde lambda es un número real, y N pues también es un número, pues, un número, vamos a poner, natural, por ejemplo, ¿no? Profesor, ¿le puede bajar a la cámara, por favor? Claro. Eso quiere decir que sea homogénea de grado N. Esta es una definición, pues así en general, pero nosotros no nos vamos a ocupar de casos muy complicados, sino que, por ejemplo, de casos más simples, ¿no? Bueno, aquí la N pues, puede ser un número real también. Ejemplos. Ejemplos, pues ejemplo 1. Cuando ustedes tienen f de t, y igual a x más y, por ejemplo, ¿verdad? Esta es una ecuación homogénea de grado 1. De grado 1. ¿Por qué es homogénea de grado n? Porque si ustedes sustituyen aquí el t, lambda t y lambda y, ¿qué es lo que nos va a quedar? Pues en lugar de x ponen lambda t, en lugar de y ponen lambda y. ¿Y qué va a suceder? Pues que factorizan la lambda y aquí va a quedar t más y. Pero t más y es lo mismo que la función, ¿verdad? F de t, y. Es decir, es de grado 1 porque pueden factorizar la lambda. ¿Puede bajar más su cámara, profesor, por favor? Pueden factorizar la lambda y la lambda queda de grado 1, ¿verdad? Entonces hay muchas funciones que son homogéneas de grado 1. ¿Cuál otra podría ser homogénea de grado 1? Pues nos pasamos al otro lado, ¿verdad? Vamos a pasarnos a este lado. ¿Cuáles son funciones homogéneas de grado 1? Otro ejemplo. Funciones homogéneas de grado 1. Pues otra que podríamos escribir como una función homogénea de grado 1 es pues otro ejemplo 2, pues f de t, f de lambda t, ty igual a t menos y, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? T menos y. También es homogénea de grado 1. Los grados de los términos es en este caso, ponen ustedes f lambda t, lambda y. Por lo tanto, sustituyen en la primera variable que es lambda t y en la segunda variable lambda y. Sustituyen aquí lambda y aquí colocamos t menos y, ¿no? Entonces ustedes aquí pueden ver que esto es igual a lambda por f de t y y, ¿verdad? Porque pueden factorizar la lambda, ¿sí? En general, y 3, si yo le sumo f de t, y, si a esa y le sumo algún número, cualquiera, ya no es homogéneo, ¿verdad?
ya no es homogénea. ¿Por qué ya no es homogénea? Pues porque al reemplazar lambda t, y lambda y, pues aquí en lugar de, pongo lambda t, en lugar de y, de t, de lambda de t, y en lugar de y pongo lambda y, más 1, y no se puede factorizar lambda, ¿verdad? Lambda. Ok. ¿Cuáles serían las ecuaciones que son homogéneas de grado 2? Pues homogéneas de grado 2 tendríamos aquellas funciones como esta, ¿verdad? T, y, en donde tienen ustedes t cuadrada más y cuadrada. O sea, la suma de los cuadrados, f de t, y, pues puede ser t cuadrada menos y cuadrada, f de t, y, t cuadrada menos 2ty más y cuadrada, ¿verdad? Por ejemplo. Estas son homogéneas de grado 2. ¿Por qué? Porque en ambos casos, Cámara, profesor, por favor. en ambos casos, por ejemplo, si tenemos este caso, ajá, bueno, consideremos el primero, ¿verdad? En este caso, pues es homogénea de grado 2 porque f de lambda t, lambda y, es igual a qué? No, pues a lambda t, lo elevamos al cuadrado, más lambda y, lo elevamos al cuadrado, y aquí sería lambda cuadrada, t cuadrada, más lambda cuadrada, y cuadrada, y puedo factorizar lambda al cuadrado, ¿sí? Más y cuadrado, y por lo tanto, pues aquí me queda que es f de lambda al cuadrado por f de t, y, ¿sale? Así. Es homogénea de grado 2. Bueno, pues una ecuación se llama homogénea. Una función se llama homogénea. Sí. F de t, y. Profe, ¿le puedes regresar rápido, por favor? Perdón. ¿Empezamos? ¿Puedes regresar rápido Sí. a lo último? Aquí. Gracias. Sí. Bueno, ustedes me dan luz verde cuando me cambie hacia el otro lado. Ya, gracias. ¿Ya? Bueno. Entonces, una función f de t, y. Una función. ¿Le puede subir a su cámara, profesor, por Sí. favor? Una función f de t, y. F de t, y se llama homogénea, sí, a secas. Homogénea, simplemente homogénea. Sí, es homogénea de grado 0. Grado 0. Si es homogénea de grado 0, pues le vamos a llamar simplemente homogénea. Esto significa que f de lambda t, lambda y, es igual a f de t, y para toda lambda, ¿verdad? Para cualquier valor de lambda se cumple esa condición. Ajá. Eso quiere decir que sea homogénea. Homogéneo. Sí. Eso quiere decir que sea homogénea.
Eso significa homogénea, ¿verdad? Entonces, es homogénea de grado 0. ¿Cuáles serían las funciones homogéneas? Funciones homogéneas, ¿verdad? Vamos a ver. Pues una función homogénea es, entonces, ejemplos. Tal vez consideremos una f de t, lambda igual a t más y sobre t menos y. Es decir, para que sea homogénea necesitamos que tengan el mismo grado de homogeneidad tanto en el numerador como en el denominador. ¿Por qué va a ser homogénea? Pues porque es homogénea porque al hacer la sustitución lambda t, lambda y, entonces vamos a tener aquí, ¿sí? F de lambda t más lambda y, ¿verdad? Entre t menos y. Lambda t menos lambda y. Si se fijan, ¿Le puede bajar a su cámara, profesor, por favor? si se fijan, pueden ustedes factorizar la lambda en el numerador y la lambda en el denominador. Y entonces la lambda se cancela. Se cancela la lambda, ¿verdad? Claro, suponiendo que lambda es distinto de 0. Se cancela y tenemos aquí t más y entre t menos y. Entonces tenemos aquí que f, y esto pues es f de t, y. ¿No? Es decir, a pesar de que sustituimos la lambda en los argumentos de t y de y, de todas maneras desaparece la lambda, ¿no? Esta situación. Entonces, una ecuación es homogénea si f de t, y pues es homogénea. Entonces, aquí tendríamos varias posibilidades, ¿no? Podemos poner más ejemplos, ¿no? ¿Sí? Podríamos poner así más ejemplos. Poner aquí números así constantes, A1, A2. Ajá. Ya, se copió esa parte. Vamos a Ustedes me dicen si ya nos podemos pasar al otro lado del pizarrón. Ya, profesor. Ya, profe. Bueno. Entonces no vamos a mezclar muchas cosas. Simplemente si yo tengo en el numerador, ¿sí? Aquí. Si tenemos aquí en el numerador una ecuación como esta. Ajá. Otro ejemplo 4, 5, 6, ejemplo 6. Ejemplo 6. Consideramos f de t, y como un cociente. ¿Cómo podemos ser cociente? A1, vamos a poner aquí un cociente de funciones, A1t más B1y dividido entre ¿qué? A2t más B2y. Ajá. Entonces, si nosotros tenemos que este tipo de funciones
A1, donde A1, 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 A2, B1, B2 son constantes. Ujú. Vamos a ver aquí, porque nos queda para economizar más pizarrón. Vamos a ver ejemplo 6. Ponemos f de t, y es igual a A1t más B1y, A2t más B2y. ¿Sí? Es donde A1, A2 y AT, así. Está representado. ¿Sí? Vamos a considerar donde las A1, A2, B1, B2 son constantes. Donde esas son constantes. Ajá. Y pues es homogénea, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, f de lambda t, lambda y, pues aquí sustituyen a 1 lambda t más b1 lambda y, ¿sí? Y aquí en la otra variable t, lambda t más b2 lambda y, y luego refactorizamos lambda, pues aquí me queda 1t más b1y sobre lambda por A2t más B2y, así, ¿verdad? Se cancela la lambda. Y aquí les queda 1t más B1y y A2t más B2y, ¿sí? Se canceló lambda y esto es lo mismo que f de t, y. Entonces todas las funciones que son de este tipo son homogéneas, ¿sí? Profesor, ¿puede bajar tantito la cámara, por favor? Gracias. Todas esas funciones pues son homogéneas porque se cumple esta condición. Se cumple, se satisface que se satisface que f de lambda t, lambda y es igual a f de t, y. ¿Vale? Correcto. Vamos a estudiar entonces una ecuación diferencial que es de esta forma, que tiene una ecuación diferencial que es de la forma ecuación diferencial, ¿sí? De la forma de y en de t. Vamos, ¿ya me puedo pasar del otro lado? Aquí. Sí, profe. Una ecuación diferencial de la forma de y en de t igual a A1, pues a f de t, y, donde f de t, y es homogénea. Se llama ecuación diferencial homogénea, ¿verdad?
Se llama ecuación diferencial homogénea. ¿Correcto? Entonces, en particular, pues podemos considerar aquí una ecuación que tenga cuadrados, ¿no? Que la suma, que el grado sea 2, que el grado sea 3, o que el grado sea n. Y podemos resolverla. Se nos va a complicar. Sería un problema pues más amplio, pero nosotros vamos a dedicarnos en este momento y de aquí al viernes a resolver pues un problema de este tipo. Ajá, más A2T más B2T más B2Y. Una ecuación homogénea de este tipo, donde, esto es importante, los coeficientes. ¿Le puede bajar a su cámara, profesor, por favor? Donde los coeficientes satisfacen la condición. ¿Qué condición le vamos a pedir? Vamos a escribirlo del otro lado. Ajá. ¿Le puede bajar otro poquito más a la cámara, por favor? Debo controlar esta situación, ¿verdad? De ver ahí. Aquí. Estamos aquí. Donde los coeficientes deben satisfacer la condición. Ya, profesor, gracias. Ya, muy bien. ¿Qué condición vamos a pedirle que satisfaga los coeficientes? Vamos a ver ahora. Vamos a escribirlo aquí. Los coeficientes satisfacen la condición de que de y en de t, de que van a satisfacer este arreglo A1, B1, A2, B2. Este se conoce como determinante. ¿Cómo se multiplica este determinante? Pues se multiplica A1, B2 menos A2, B1. Y voy a pedir primero que esta condición sea distinta de 0. Primero, ¿no? Es decir, el determinante es diferente de 0. ¿Vale? O sea, esa es la primera condición que voy a pedir. Va a ser esa. Una ecuación homogénea como de ese tipo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se integra una ecuación de este tipo? En general, lo que se hace, en general, para todas estas ecuaciones, lo que se hace es que de y, retiro este de t, así, A1t más B1y entre A2t más B2y. Pero ustedes checan que el determinante es el distinto de 0, ¿verdad? Ajá. Entonces lo que se hace es, se divide la ecuación entre t. Y aquí me quedaría A1 t más B1 y sobre t. Y también en el denominador
A2T más B2Y sobre T. O sea, es como, pues, dividir entre algo, entre uno, ¿no? Multiplicar por uno. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que esta expresión se va a convertir en A1 más B1 por Y sobre T. ¿Sí? Y abajo, pues vamos a tener A2 más B2 por Y sobre T. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué va a quedar? ¿Cómo va a quedar esta ecuación que le vamos a llamar 1? Pues esta ecuación de Y de T queda como A1 más B1 por Y sobre T. Y aquí más A2 más B2 por Y sobre T. ¿Puede bajar la cámara, profesor, por favor? Así nos queda, ¿no? Ecuación 2. La 1 se convierte en 2. Fíjense bien ahí, ¿no? Se convierte en esa ecuación. Hasta ahí está claro. Fíjense cómo esta ecuación no es separable, ¿verdad? No podemos separar las variables. Pero con este cambio vamos a encontrar la manera de hacer una ecuación separable. Entonces hacemos un cambio de variable, ¿sí? Hacemos el cambio de variable. ¿Qué cambio de variable vamos a hacer? Fíjense, Y sobre T, aquí tenemos Y sobre T, entonces vamos a poner CA1 de T, o sea, es una función de T, entre la función Y de T dividida entre T. O sea, esta es una función. Fíjense bien, porque de esto se va a tratar todo el fin de aquí hasta el viernes. Entonces, Y de T es igual a T veces por 1 de T. Es la ecuación 4. Le baja su cámara, profesor, por favor. ¿Sí está bien? Fíjense, Sí, tenemos la ecuación 4 y vamos a derivar la ecuación 4. ¿Cómo se deriva, Ingrid, la ecuación 4? Ponemos aquí de Y de T, ¿verdad? Esta es la derivada. Y aquí es un producto. El producto, entonces la derivada de T con respecto a T, pues es 1, pues aquí nos queda 1 de T. Más T veces la derivada de U con respecto a T. Ándale, aquí sí sería la ecuación 5. Fíjense bien. Entonces, en la ecuación 2, que es la que tenemos aquí, después de realizar este cambio, aquí me va a quedar A1 más B1 por U y A2 más B2 por U. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Profe, Aquí. Sí. ¿puede volver a explicar la ecuación 5, por favor? Sí. La ecuación 5, esta es una, cuando hacemos este cambio de variable, que tiene que ver con esta expresión que aparece aquí. Ajá. Cuando hacemos este cambio de variable, ¿qué va a suceder? Que
Pues ponemos U, o sea, podríamos decir que era U así, es igual a Y sobre T, sin perder de vista que la U depende de T y la Y depende de T. Y T es una variable independiente, es decir, no depende de otra variable, sino esa es libre, ¿no? Entonces, pero nosotros le ponemos aquí en el argumento una T para hacer notable que son funciones de T. Entonces, aquí, en la ecuación 3, si despejamos la Y, nos queda Y de T es igual a T por U de T. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿cómo derivas un producto? ¿Quién me preguntó aquí? ¿Cómo se deriva un producto? Regla de la cadena, ¿no? No, no es regla de la cadena. No. Es la derivada del primero más el segundo menos. Más, La derivada del más, segundo no, más el no, primero. no es menos, ¿verdad? Es más. Es Sí. más, es más. Es más. Sí. El primero por la derivada del segundo. Ajá. Sí. Es como escribir aquí. Sí. La derivada del primero, que es, ¿cuánto es la derivada del primero? La derivada de T con respecto a T, ¿cuánto vale? 1. 1. Por eso aquí es 1, ¿no? Aquí sería 1. 1. Y 1 por U, pues es lo mismo U. Más T veces la derivada de U con respecto a T. Pero aquí queda indicada porque no conocemos de qué manera depende de T. No conocemos todavía quién es U de T. Sí, por eso nos queda así. Tal vez aquí se les hace raro porque no le pongo U de T, ¿verdad? T. ¿Está claro hasta allí? Ahora sí, la ecuación 5. Sí, profe, gracias. Ajá. Ahora fíjense aquí, ¿quién es dY de T? DY de T está aquí, ¿verdad? Este es dY de T. Vale esto, ¿no? Entonces, vámonos al otro lado. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que ¿cuánto vale dY de T? Vamos a ver dY de T. DY de T teníamos que, sí, ahí se ve bien. DY de T. Tenemos, ya se cargaron los audífonos. O sea, creo que tal vez se escuche mejor con los audífonos. Hola. ¿Se escucha? Sí, profe. Hola. Sí, muy bien. Entonces, fíjense, dY de T es, pues, de acuerdo a la ecuación que teníamos anterior, pues es A1 más B1 por U. Aquí va la U. Y aquí A2 más B2 por la U. Entonces, dY de T es esto. Y en la ecuación de abajo tengo, pues, que dY de T es igual a U más T veces de U en dt, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? En esta parte voy a escribir en términos de U, la derivada de U con respecto a T en términos de U. Ándale. Entonces, aquí A1 más B1 por U, ¿sí? Y A2 más B2 por U. Y aquí va a quedar U más T veces de U en dt. ¿Sí? Entonces, quiere decir que, ¿sí? Quiere decir que U más T veces du en dt es igual a 1 más B1 por U entre A2 más B2 por U.
¿Sí? Correcto. Entonces esta U la voy a pasar del otro lado. Y aquí me va a quedar A1 más B1 por U. A2 más B2 por U. Menos la U. Y ¿qué vamos a tener aquí? Pues que vamos a tener que A1 más B1 por U. Entre menos U por A2 más B2 por U. Es decir, vamos a realizar aquí la suma de estos dos términos. Ajá. Y aquí me va a quedar una ecuación T por DU en DT. Ajá. A1 más B1 por U menos A2 por U menos B2 por U cuadrado dividido entre A2 más B2 por U. Así. Correcto. Entonces aquí voy a tener una ecuación cuadrática en el denominador. Sí. Sí, sí. Vamos a tener aquí una ecuación cuadrática. En la que voy a tener A1 más B1 menos A2 por U menos B2 por U al cuadrado dividido entre A2 más B2 por U. Y aquí pues T veces DU en DT, ¿verdad? Ajá. Entonces esta ecuación va a ser separable. Vamos a ver por qué va a ser separable. Este término va a pasar multiplicando y todo este término va a pasar dividiendo. Y aquí vamos a tener A1 más B1 menos A2 por U menos B2 por U cuadrada por diferencial de U. Y aquí voy a tener dt sobre T. ¿Y qué es lo único que me hace falta? Pues lo que me hace falta es insertarle la integral, ¿verdad? Sí, lo que me hace falta es insertarle la integral. Entonces vamos al otro lado de esta ecuación. ¿Puede bajar tantito la cámara, profesor, por favor? Claro, claro. Así. Así nos va a quedar aquí. Profesor, en lo último que dice hasta abajo es A1 más B1 menos A2. A1 más B1 menos A2 multiplicado por U. Ah, ok. Menos B2 por U2 al cuadrado. Por U al cuadrado. Diferencial de U. Ok, Bueno, gracias. vamos a escribirlo tal cual del otro lado. ¿Sí? Sí, ya, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a venirnos hacia este lado.
hacia este lado del pizarrón. Y tenemos esto. Sí. Entonces aquí tenemos. ¿Qué tenemos allá? Lo último que escribimos pues fue A2 más B2 por U dividido entre A1 por más B1 menos A2 por U, ¿sí? Menos B2 U al cuadrado por DU, y de este lado pues de T sobre T, ¿verdad? ¿Ah? De T sobre T. Entonces fíjense, esta es una ecuación separable y si nosotros la integramos, si la integramos, pues aquí nos va a quedar una integral que vamos a tener que saber hacerla por fracciones parciales, no, bueno, por sustitución trigonométrica o los métodos que ustedes ya saben, ¿verdad? De U. Y este sería el logaritmo natural de T, más un logaritmo natural de la C. Y aquí pues depende de de qué vamos a colocar, ¿está claro? Entonces, a partir de este momento, pues lo que conviene es resolver un ejemplo, ¿se dan cuenta? Ajá. Vamos a resolver un ejemplo ya concreto, porque aquí pues ya son constantes. Si ustedes tienen los números de sus matrículas, pues aquí los sustituyen y ya calculan la integral, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Lo hacen de esa manera. Hacemos entonces un ejemplo concreto, ¿verdad? Vamos a Sí, profe. repetirlo, vamos a repetir los mismos pasos, pero con un ejemplo concreto que nos vaya, que didácticamente convenga, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Uno de este caso. ¿Qué dicen si ponemos d y en de t igual a t más y entre t menos y? Ajá. Podríamos ponerle aquí constantes, pero bueno. Esta es una ecuación homogénea, ¿es claro? Ecuación homogénea. Y lo primero que hacemos es calcular el determinante. ¿Cómo sería aquí el determinante para este sistema? ¿Cuáles son los coeficientes? ¿De quién es A1? ¿Cuánto vale A1? A1 vale 1, porque es el coeficiente de la T. B1 vale 1 también, porque es el coeficiente de la Y. Aquí el coeficiente de la T es 1. ¿Le puede bajar a su cámara, por Y favor? aquí es menos 1. ¿Sí? Eso está claro cómo se calcularon estos coeficientes. Espero que sí. ¿Cuánto vale este determinante? ¿Cuánto vale ese determinante? Menos 2. Menos 2. Entonces significa que el determinante es distinto de 0, ¿verdad? Porque vale menos 2.
determinante es menos 2. Es distinto de 0, ¿verdad? Claro. Entonces vale todo lo que hicimos con el determinante es 2. Vale todo lo que hemos hecho, ¿vale? ¿Qué pasaría si el determinante fuese 0? Pues puede ser que sea el mismo término, ¿verdad? Y no es de mucho interés. Bueno, ¿qué hacemos entonces? El primer paso es dividir toda la ecuación. Esta ecuación la dividimos entre t, ¿verdad? Y aquí nos quedaría 1 más y sobre t. Y aquí sería t, 1 menos y sobre t. Hasta ahí está bien. Así nos queda la ecuación porque dividimos el numerador y el denominador. Esto resultó porque dividimos t más y sobre t y t menos y sobre t. T sobre t es 1 y y sobre t es y sobre t. T sobre t es 1 y y sobre t nos queda así, ¿no? Nos queda así esta ecuación, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es esta y eso sea u igual a y sobre t, ¿sí? Sea u igual a y sobre t. ¿Puede bajar su cámara, por favor, profesor? ¿Sí? Sea u igual a y sobre t. Ajá. Esta sería 1, la ecuación 2, 3, perdón, ¿sí? 3, vamos a llamarle 3. Esa sería algo así como la ecuación 3. Ajá. Y entonces, de la ecuación 3, nos vamos a poner y es igual a ¿qué? Vamos a, ya me puedo mover del otro lado. Sí, ya, profesor. Ya podemos aquí. Lo que hacemos ahora es poner y es igual a t por u. Ajá. Ajá. Y es igual a t por u. Sería la 4. Y la derivamos con respecto a t, ¿verdad? Aquí sería dy en dt es igual. La derivada con respecto a t es 1, pues aquí nos queda 1 por u, más t veces por du en dt. Ajá. Esta sería como la ecuación 5. ¿Sí? Y lo que nosotros tenemos ahora es de esa ecuación, del lado derecho, ¿cuánto vale el lado derecho? Pues como aquí teníamos en el lado derecho, recuerden que aparece el cociente, 1 más u, entre 1 menos u, el lado derecho. Y esto sería igual a u más t por du en dt. Sería la ecuación 6. ¿Por qué? Porque recuerden que du de t, y en dt, ¿sí? Porque dy en dt es igual a 1 más u más y sobre t entre 1 menos y sobre t. Por esa razón, ¿verdad? Así nos quedaría, ¿no? Y aquí hemos reemplazado dy en dt por u y aquí u. Ajá. Bueno, entonces de la ecuación 6, pues tenemos que u más t por du en dt es igual a 1 más u ¿Puede entre bajar su 1, cámara, profesor? entre 1 menos u. ¿Sale?
1 más u entre 1 menos u. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que t por du en dt es igual a 1 más u entre 1 menos u menos la u. ¿Sí? ¿Qué hacemos después? Después hacemos 1 más u menos u por 1 menos u dividido entre 1 menos u. Así, ¿verdad? Y realizamos aquí las operaciones. ¿Puede bajar otro poquito su cámara, Sí. por favor? Realizamos aquí las operaciones. 1 más u menos u más u cuadrada, ¿no? Ujú. Entre 1 menos u. Ujú. ¿Qué nos queda al final? Pues aquí la u se cancela, ¿verdad? Y finalmente nos va a quedar aquí 1 más u cuadrada entre 1 menos u. Y aquí t por du en dt. ¿Vale? T por du en dt. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a tener al final? ¿Qué tenemos al final? ¿Ya me puedo pasar al otro lado? Ya. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la siguiente situación, que t por du en dt es igual a 1 más u cuadrado entre 1 menos u. Ajá. Entonces du en dt es igual, es decir, aquí vamos a hacer una separación de variables, ¿verdad? Vamos a poner 1 menos u entre 1 más u al cuadrado. 1 menos u dividido entre 1 más u al cuadrado por du es igual a dt sobre t. Siempre nos va a quedar al final esta expresión. Integramos. Sí, integramos así. Aquí vamos a dividir. ¿Ven esta? ¿Cómo hacemos esta integral, la de abajo? ¿Cómo se puede hacer? Pues se puede hacer como una integral que tiene solamente du sobre 1 más u cuadrada, ¿verdad? Menos la integral de u sobre 1 más u al cuadrado por du. Así, ¿no? Entonces aquí tenemos un medio
Y aquí le ponemos un 2. Este es un arco tangente de U. Y aquí es un logaritmo natural, ¿verdad? Al cuadrado. Y este es un logaritmo natural de t, más un logaritmo natural de una constante, ¿sí? Podemos multiplicar todo por 2, ¿sí? O simplemente pues dejarlo así, ¿verdad? Pero aquí sería 2 veces el arco tangente de U menos el logaritmo natural de 1 más U al cuadrado, ¿verdad? Igual a logaritmo natural de 2 veces el logaritmo natural de quién, de t, más 2 veces el logaritmo natural de c. Entonces, este puede pasar al otro lado. Dos por el arco tangente de U. ¿Sí? Es igual a logaritmo natural de 1 más U al cuadrado más 2 por el logaritmo natural de t más 2 veces el logaritmo natural de c. Así lo podríamos escribir. Y si calculamos la exponencial en ambos lados, bueno, aquí pues podríamos escribir el logaritmo natural de 1 más U al cuadrado más el logaritmo natural del valor absoluto de t al cuadrado más el logaritmo natural de c al cuadrado. Y este lado se reduce a un logaritmo natural de un producto por t al cuadrado por c al cuadrado. ¿Puede bajar su cámara, por favor, profesor? ¿Sí? Ajá. Multiplicamos por 2 para eliminar el medio, ¿verdad? Sí. Podríamos no haber multiplicado por 2, dejarlo simplemente. Entonces podríamos dejarlo así, ¿verdad? Desde aquí como esto, ¿no? Ajá. Tal vez sea mejor dejarlo así como en esta parte. Si lo dejamos así, pues nos queda un arco tangente de U igual a 1 medio del logaritmo natural de 1 más U al cuadrado más el logaritmo natural del valor absoluto de t más el logaritmo natural de c. Ajá. Y esto sería igual a logaritmo natural de la raíz de 1 más U al cuadrado. ¿Sí? Más por el t aquí, valor absoluto, por la c, logaritmo natural de todo eso. Entonces calculamos la exponencial en ambos lados y ¿qué nos queda? Que e elevado a la arcotangente de U. Bueno, copiar esta parte y luego nos pasamos al otro lado.
Ya, profe. Ya quedó, bueno, vamos a ver. Entonces nos quedamos aquí en el otro lado. Fíjense bien, entonces aquí, al calcular la exponencial a la arcotangente de U es igual a E, pues al logaritmo natural de esta parte, de la raíz de 1 más U cuadrada por aquí T por C. Entonces aquí son operaciones inversas y nos queda solamente 1 más U cuadrada, ¿no? Por T, valor absoluto de T, por C. Pero para meter en la T al cuadrado, le elevamos al cuadrado y queda dentro el radical, ¿verdad? T cuadrada por T cuadrada, así. T al cuadrado, ¿no? Así. Elevamos al cuadrado y la metemos. Así. Y aquí nos queda E al arcotangente de U. Nos queda la raíz de 1 más U cuadrado por C. Así. Ahora, ¿cuánto vale U? U es igual a Y sobre T. Por lo tanto, pues UT, vimos que es Y. Entonces quiere decir que el cuadrado es Y cuadrada. Ajá. Por lo tanto, tenemos como solución en general el arcotangente de Y sobre T es igual a la raíz, ¿sí?, de T cuadrada más Y cuadrada, ¿no?, multiplicado por una C. ¿Vale? Esta sería la solución general. Esa sería la solución general. Está claro que para T igual a 0 no podemos. Si me piden una condición inicial de que en el 2 valga, pues que en el 2 valga 4, por ejemplo. Que en el 2 valga 4. ¿Qué haríamos? Pues sería E al arcotangente ¿de quién? De 4 medios, ¿no? Tangente de 4 medios. O sea, de un medio, pues. Ajá. Es igual a C veces por la raíz. ¿Le puede De bajar cuatro. su cámara, profesor, por favor? ¿La raíz de quién? Ahí se ve. Por la raíz de T al cuadrado, pues es 2 al cuadrado, que es 4. 4 más 4 por 4, 16. O sea, aquí la C, ¿vale? Factorizamos el 4 y sería 2 veces raíz de 5, ¿verdad? Entonces C es E al arcotangente C es igual a E al arcotangente de un medio dividido entre 2 veces raíz de 5, ¿verdad? ¿Puede bajar otro poquito su cámara, profesor, por favor? Ajá. Entre 2 veces raíz de 5, sí. Así nos quedaría. Es la constante de integración. Uh-huh.
Y la solución nos quedaría pues como E al arcotangente de Y sobre T igual a C veces, y 2 sobre raíz de 5 por E al arcotangente de 1/2 multiplicado por la raíz de T cuadrada más T cuadrado. ¿Sí? ¿Vale? Esa sería pues la solución, así ya. De la ecuación original, ¿cuál es? Ya ni nos recordamos de la ecuación original, que es dy en dt igual a ¿qué? ¿Cuál era? T más y, que pusimos aquí como solución original, T más y entre T menos y. Esa fue la solución original. Parece que es como una espiral lo que vamos a tener ahí. ¿Cómo les parece? ¿Va a poner otro ejemplo, profe? Claro, pues otro ejemplo sería exactamente el mismo desarrollo. Lo que vamos a hacer es complicar un poquito más vamos a hacer una traslación, ¿les parece? Sí, profe. Desde luego que con un solo ejercicio no se aprende. Tenemos que hacer varios por nuestra propia cuenta para ver qué dificultades nos encontramos en el camino, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver. El otro ejemplo es el siguiente. Vamos a irnos para el otro lado. Y vamos en esta parte. Ejemplo número 2, ¿verdad? Ejemplo número 2. Vamos a resolver la misma ecuación. ¿Sí? ¿Cuál era x más y? Y le vamos a sumar un número. Y aquí era, bueno, t más y, ¿no? T más y. Y t menos y. Y le vamos a sumar o restar. Por ejemplo, para... ¿Quién me pidió otro ejemplo? ¿Quién pidió otro ejemplo? Yo, profe. César. Yo, profe. ¿Cuál fue la Sí. M que tenías en tu examen anterior? La M. ¿Cuál era el valor de la M? Bien. Mi valor de M es... Sumaba El los valor de primeros M es 5. 14. 14. Y el valor de N es 18. 14. Y aquí le vamos a poner 18.
Por ejemplo, ¿no? Para César esos son valores de la M y de la 14. Y todos ustedes consideren este ejemplo. Sí, si ustedes se fijan, esa ecuación no es homogénea, ¿se dan cuenta? Esa ecuación no es homogénea. Sí. ¿Qué haremos en este caso cuando no es homogénea? Cuando no es homogénea, cuando no es homogénea, hacemos una traslación. Entonces, hacemos una traslación. Hacemos una traslación. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos una para poderla hacer? Hacemos una traslación para homogenizar. Vamos a, para no ocupar tanto pizarrón, vamos a escribirlo por acá. A T más Y más 14. Es por decir algo, yo le puedo sumar o restar, ¿no? T menos Y. Menos 18. Hay mucha riqueza aquí en esta situación. Esta es la ecuación 1. ¿Sí? Seguro de que esto. Sí, hay mucha. Hacemos una traslación aquí en este caso, ¿no? ¿Vale? Entonces, para homogenizar uno, hacemos una traslación. ¿Se ve todavía o no? ¿En qué consiste esta traslación? Vamos a poner, sean, vamos a poner T igual a psi más H y Y igual a una eta más una K. Ajá. ¿Vale? Hacemos una traslación de ese tipo, ¿no? Y es igual a psi más H y eta es igual a Y más K, ¿no? Entonces, sustituir, entonces, vamos a tener aquí dt es igual a dep psi. Puede bajar su Y cámara, profesor. Por dt es igual a dep psi. Ajá. Y dy es igual a de eta. Ajá. Dt es igual a dep psi y dy es igual a de eta. Ajá. Entonces significa que dy en dt, por lo tanto dy en dt, pues va a ser igual a de eta en dep psi. Así está, ¿no? De eta en dep psi. ¿Vale? Y vamos a sustituir entonces, en lugar de dy en dt, ajá, vamos a sustituir estos valores.
Vamos a sustituir lo que vale la T y lo que vale la Y. Entonces aquí, por lo tanto, dy en dt es igual a d eta en d psi. Ajá. Y aquí vamos a poner, en esta parte, ¿cuánto vale la T? Pues psi más h. ¿Cuánto vale la Y? Pues la Y vale eta más k. Y luego aquí más 14. Ajá. Y abajo, la T vale, bueno, aquí era un menos, ¿no? T menos Y. Que si resolvimos aquella ecuación, T menos Y. Y abajo tenemos psi más h menos eta menos k, ¿sí? Menos 18. Fíjense, si nosotros ordenamos estos términos, vamos a tener psi más eta más h más k más 14. Y aquí eta Cámara, profesor. psi menos eta, ¿sí? Psi menos eta, ahí se ve bien. Ajá. Sí, ahí se ve. Psi menos z menos k menos 18 menos más h menos k menos 18. Hasta ahí, fíjense que se complicó demasiado, ¿verdad? Pero ¿para qué hicimos esto? Para que esta ecuación sea homogénea. Para que la ecuación 3, vamos a llamarle la ecuación 3. Para que la ecuación 3 sea homogénea, necesitamos que este término se haga 0 y el de abajo también se haga 0. ¿Sí? O sea que h más k más 14 sea igual a 0 y h menos k menos 18 también sea igual a 0. Necesitamos que eso pase. ¿Está bien? ¿Sí? Para que la ecuación 3 sea homogénea, necesitamos que estas constantes desaparezcan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para que la ecuación 3 sea homogénea, vamos a poner aquí para homogenizar 3, ¿qué hacemos para homogenizar 3? Para homogenizar 3 hacemos lo siguiente, que h más k más 14 sea 0 y que h menos k menos 18 sea igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí tengo un sistema de ecuaciones, ¿verdad? ¿Qué sistema tenemos? Pues un sistema de 2 por 2 y la otra h menos k es igual a 18. Si sumamos en ambos lados, ¿qué se cancela? Se cancela la k. Si hacemos aquí la suma, ¿no? Nos queda que 2h es igual a ¿qué? A 18 menos 14. ¿Cuánto es 18 menos 14? Es 4. Eso implica que la h vale 2. Y si la h vale 2, significa que menos k de cualquiera de las dos ecuaciones, si la h vale 2, 2 más k es igual a menos 14. Y por lo tanto, la k vale ¿cuánto? La k vale menos 16.
Listo. Entonces quiere decir que sustituyendo en 2, sustituyendo en 2 tendríamos que hacer lo siguiente, ¿verdad? Que sustituyendo en 2, ¿qué haríamos aquí? Que P, ¿cuánto vale la H? Es psi. ¿Puede bajar su cámara, por favor? Ajá. T es igual a psi, ajá, más H. La H vale 2 más 2. Y la Y es igual a eta más K. Más K. ¿Cuánto vale la K? Vale menos 14, ¿no? 16 menos 16, ¿no? Fíjense. Y por lo tanto, podemos despejar la T, ¿verdad? La psi. Psi es igual a 2, a T menos 2. Y la eta es igual a Y más 16. ¿Sale? Correcto. Entonces, fíjense. Para resolver la ecuación, para resolverla, en resumen, para resolver la ecuación 1, ¿sí? Como que este ya no pinta. Para resolver la ecuación 1, ¿cuál es el camino para resolver la ecuación 1? El camino es... Ajá. ¿Cuál es la estrategia para resolver 1? De y en de t. Para resolver 1, que sería t más y más 14 entre t menos y menos 16, menos 18, que es los números m y n de César. Hacemos el cambio. ¿Cuál cambio hacemos? T más T es igual a psi más 2, ¿verdad? Y eta es igual o y es igual a eta menos 16. Ya vieron cómo se calcularon las h y k. Y entonces, la ecuación que es 1 se reduce a la ecuación de y, de eta en de psi, que sería psi más eta entre ¿Puede bajar su cámara, por psi favor? menos eta, así. Ajá. Se reduce a la ecuación esta, ¿no? Con este cambio que es 2, yo reduzco la ecuación a esta, ecuación 3. Ajá. Pero la ecuación 3 ya la tengo resuelta porque es la que resolví al principio, pero con otras letras. ¿Se acuerdan? Sí. Lo resolvimos con otras letras. Con las letras que en términos de T y de Y, ¿verdad? Entonces, fíjense, la ecuación vamos a ver por acá. Aquí mismo, ¿verdad? En esta parte del pizarrón. ¿Sí? Recuerden que la solución que obtuvimos en el paso anterior, revísenlo ahí en su cuaderno, la solución de esta ecuación de la 3, ¿sí? La ecuación de la 3, que es esta, de eta
en def sí. No se alcanza a ver. Vamos a hacer este marcador. Beta en def sí, ¿verdad? Ahí está. Es psi más z entre psi menos z, ¿sí? 3, esta sería la ecuación 3. Esta solamente por el cambio de letras, pero la solución fue E a la arcotangente de eta sobre psi igual a una constante c por la raíz de psi al cuadrado más eta al cuadrado. Esto fue lo que resolvimos hace un rato, ¿no? Pero con el cambio de variable que hicimos, tenemos que eta, que la psi vale t menos 2 y la eta es y más 16. Pues entonces ahí mismo sustituimos arco tangente de quién, de y más 16, aquí le ponemos entre t menos 2 es igual a c veces la raíz de t menos 2 al cuadrado más qué, más eta que sería 10 y más 16 al cuadrado. Y así ya resolvería esa ecuación. Esta sería la solución de quién, de y de t igual a t más y más 14 entre t más y menos 18. T menos y, ¿sí? Menos 18. ¿Puede bajar su cámara, profesor, por favor? Esa es la solución de esta ecuación, ¿no? Sí. Esa sería la manera. Cuando el determinante es ¿qué? El determinante es distinto de cero, ¿no? De los términos que vienen aquí, ¿no? Estos términos. O sea, aquí el determinante es 1, 1, 1 menos 1, y esto es menos 2, distinto de cero. Fíjense todo lo que hicimos en todo este desarrollo, ¿verdad? Para llegar a esa solución. ¿Cuándo tendría un determinante igual a 0? Vamos a borrar aquí. ¿Quién me quiere dar el número M y N de su matrícula? Yo, Ingrid. 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 ¿Quién es su número M? 13. 13 y luego N. 23. 23. Fíjense que si yo tengo una ecuación de esta forma, ¿Puede por subir su ejemplo, cámara, por favor? sí, que T más Y más 13, digamos, y luego otra vez T más Y menos 23, por ejemplo, ¿no?
le puedo poner más, de todas maneras. O le puedo poner aquí menos, no importa. ¿Están de acuerdo que esa ecuación no es homogénea? ¿Sí? No es homogénea y tampoco satisface, el determinante sería 1, 1, 1 y es 0, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Eso equivale a que tenemos la misma expresión arriba y abajo, no T más Y. ¿Sí? ¿Qué hacemos en este caso? En este caso la sustitución que vamos a hacer sería la siguiente, ¿no? Como ponemos C a Z igual a T más Y, o sea, el número que se repite arriba. ¿Vale? Eso es cuando el determinante es 0, entonces ahí uno verifica que el determinante de los coeficientes es 0 y bueno, entonces hago esta sustitución, ¿no? Factorizo ahí algo. Y entonces aquí el cambio se hace así, entonces aquí dz en dt sería igual a 1 más dy en dt. Pero aquí sería 1 más, ahora dy en dt, ¿cuánto vale? Pues aquí sería el cociente de z más ¿qué? Más menos 13. ¿Puede bajar su cámara, profesor, por favor? ¿Sí? Y aquí es el z menos 23. Así, ¿no? Entonces nos quedaría esta ecuación dz en dt. Y aquí ya tenemos que poner aquí z menos 23 más z menos 13, ¿verdad? Y entre z menos 23. Ajá. ¿Qué ecuación nos queda en este caso? Pues que dz en dt es igual a 2 veces z menos 36, ¿no? Entre z menos 23. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pues una ecuación separable. Dz, ajá, z menos 23 entre z más 20, entre 2z ¿Le menos puede 30. bajar a su cámara, por favor? Sí, sí. Tendría esta situación. Esto pasa arriba y dz. Ajá. Y aquí por dt, ¿no? No aparece, no hay que dividir entre t, simplemente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí lo que hacemos es integrar. Ujú. Z menos 23 entre 2z menos 36. Bueno, aquí se puede factorizar el 2, ¿no? Nos quedaría un medio de z menos 18 y 18 son 36, ¿no? Por dz igual a la integral en t. Así nos queda. Incluso ese 2 lo podemos pasar del otro lado. Podemos pasar así del otro lado. Y entonces, la integral, vamos a poner este aquí arriba para no perderlo. La integral de esta cosa sería la integral de z menos 23
entre z menos 18 por dz es igual a 2 veces la integral de 2t, ¿no? Más una constante. Ajá. ¿Cuánto vale esta integral? Pues esta integral la descomponemos. Z menos 18. Para llegar al 23, ¿cuánto nos falta? Menos 5, ¿verdad? Aquí es 5. 2t más c. Entonces aquí descomponemos 18. Sería la integral en dz, porque aquí dz menos 18, entre z menos 18 nos queda 1, menos 5 por la integral en dz sobre z menos 18, es igual a 2t más un logaritmo natural de c, si quieren, más una c, ¿no? Entonces aquí es z menos 5 logaritmo natural de z menos 18, más igual a 2t, más una constante c. Bueno, dejamos el LNC, más logaritmo natural de c, más logaritmo natural de c, más logaritmo natural de c. Y le calculamos la exponencial, ¿verdad? Si le calculamos la exponencial, ¿qué nos quedaría? E a la z por e al logaritmo natural de z menos 18 a la 5 menos 5 igual a e a la 2t por una c aquí. Entonces aquí nos quedaría e a la z dividido entre z menos 18 igual a c por e a la 2t. Puede Pero bajar su z, ajá, pero z ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale z? Z vale z más t más y. Entonces aquí sería e a la t más y entre t más y menos 18 igual a c por e a la 2t. Esta sería la solución, ¿verdad? Ese es el otro. Cuando el determinante es 0 hacemos ese cambio. Bueno, ustedes lo que van a trabajar, digamos, de aquí al viernes, ¿Podría acercar un poco en la cámara? ahí, así. Sí, gracias. Lo que van a trabajar sería un caso como ese. O sea, como lo que vimos hoy. ¿Cómo ven? Bueno, pues ya lo copiaron. Sí, Sí, profe. ya. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Yo Gracias. creo que por la tarde les subo el ejercicio semanal, ¿no? Para que ya lo comiencen a trabajar. ¿Está bien? Ok. Bueno, pues vámonos a nuestra siguiente clase. ¿Sí? ¿Todo bien? Gracias, profe. Bueno, pues Profesor, ¿puedo dar asesorías Gracias, hoy? profe. hoy, sí, bueno, puedo, después de las 12 puedes conectarte por Skype si quieres. Ok, ¿Quién es? gracias. ¿Dónde? Como 12:15, porque sí, como a las 12:15, ¿os parece bien? ¿Quién habló? ¿Puede después? ¿Cómo a qué horas? ¿Después de las 2? Ah, puede ser, voy a tener una reunión a las como 2:30, voy a tener una reunión. Entonces podemos conectarnos a las 2 si quieres.
Ok, gracias. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Alejandra? Alejandra, sí. Ok, entonces voy a estar al pendiente a las 2, 2:15. Gracias. Ajá. Que vamos a tener una reunión con profes de CBS a las 3. Pero como soy el anfitrión, tengo que ver que todo esté en orden para reiniciar nuestra reunión. Pero a las 2 podemos conectarnos un rato. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Ok. O si puedes después de las 12 estaría correcto, pero supongo que tienes clase, ¿verdad? Efectivamente. Ajá. Bueno, a las 2 te espero. Ok, pues muchas gracias y estamos en contacto. Ok. Gracias a usted, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Bueno, Igualmente, buen día. Gracias, hasta luego. cuídense. Hasta luego.